Buenas tardes, bienvenidos. Perdone, el hombre propone, Dios dispone y la máquina se descompone. Estamos teniendo pequeños problemas con el internet, cuando no, ¿verdad? Y por eso que no hemos empezado a las 4 en punto, porque a las 5 en punto tenemos que terminar, porque a las 6:30 tengo que estar en la otra esquina de la ciudad para una celebración de la Santa Misa, la primera vez que se va a celebrar en español en una parroquia en que la mayoría son hispanos, pero el sacerdote no sabe español. Pero bueno, eso ya es cosa sabida. Bienvenidos una semana más. La semana pasada nos dieron un breakecito, les dimos un breakecito. Vamos a chinchar y a ventear y demás. Y el tema que aparece en nuestra agenda de hoy es hablar sobre el Evangelio de San Juan. Pero antes quisiera hacer un pequeño paréntesis. Quizás han oído que el Papa ha renovado el Código de Derecho Canónico y demás. Miren, las leyes de la Iglesia son desde la ley primera y fundamental de la Iglesia, ¿saben cuál es? El Evangelio. Pero desde el siglo I hasta el siglo XXI ha habido una serie de transcursos del tiempo, acumulaciones de problemas y demás, y había leyes sueltas por aquí y por allá. En el Concilio Vaticano I se planteó la necesidad de crear un código de derecho canónico, un código por el cual regirse la Iglesia en todos sus aspectos, en todas sus manifestaciones, que está bien, que no está bien, en lo civil y demás. Entonces, dado que el Concilio Vaticano I tan solo tuvo una sesión y lo vino a cancelar el Papa Juan XXIII, porque un concilio tiene que ser convocado o ser un concilio ecuménico por el Papa y tiene que ser concluido por el Papa. Sea el mismo Papa, por ejemplo, el Concilio de Trento duró 16 años. No que estuvieran reunidos los 16 años, sino desde que se empezó hasta que se terminó, hubo un transcurso de tiempo entre sesión y sesión de 16 años. Bueno, se planteó la necesidad del Concilio Vaticano I, no se pudo hacer en el concilio, el Papa que convocó Pío IX murió, no pudo concluir el concilio, ni pudo concluir el Código de Derecho Canónico. León XIII trabajó, pero León XIII también es de los papas que más los tres papas que más han durado han sido Pío IX en el siglo XIX, León XIII, que murió en 1903, y Juan Pablo II. Los demás han vivido un promedio y han gobernado la Iglesia un promedio de 7 años y medio, casi 8 años aproximadamente. Lo cual está bien, es prácticamente como si fuera un presidente de nuestras repúblicas. Pues el presidente del reino, de los reinos de los estados pontificios, ha durado un promedio de 7 años y medio. Bien, León XIII deja casi preparado la edición del Código de Derecho Canónico. San Pío X muere prácticamente a punto de firmar el Código de Derecho Canónico, y en 1917 Benedicto XV emite y publica el Código de Derecho Canónico. El código que abarca todas las leyes de la Iglesia, con quién es un sacerdote, qué obligaciones tiene un sacristán. Es más, estaba incluido la forma de vivir de los sacerdotes diocesanos. Ustedes saben que los sacerdotes somos de dos formas, o sacerdotes regulares o sacerdotes seculares. Sacerdotes regulares, aquellos que se rigen por una regla, son las órdenes religiosas. Y los seculares, los que estamos en el siglo, seculum, en el siglo, atendiendo a las parroquias, atendiendo a los colegios, atendiendo las diversas presencias sacerdotales y demás. Entonces, ahí estaba incluso dicho que a ser posible, fíjense, ponía el Código de Derecho Canónico de 1917, a ser posible que el sacerdote viva con su familia. Con su familia es el padre, la madre, una hermana, un hermano, un familiar cercano. Eso de vivir solitos a las rectorías, lo que ha traído ha sido pues una serie de problemas muy serios, porque los sacerdotes no dejamos de ser seres humanos. Y vivimos las depresiones, vivimos las lamentaciones, vivimos las alegrías y demás. Y por eso no es extraño la cantidad de alcohólicos, de drogadictos también, aunque parezca mentira, que había. Hoy en día se está remediando un poco en el clero y demás. Bien, 1917 era el código que regía la Iglesia hasta el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II renueva una serie de cosas, una serie de presencias, una serie
de actuaciones y demás, de concepto de iglesia. Se pasa de la iglesia monarquía, vamos a llamarle así, a la iglesia pueblo de Dios, que escucha la palabra, que comparte la palabra, que está presente en el mundo actual. Entonces hubo una renovación, hubo que renovar el Código de Derecho Canónico. El Código de Derecho Canónico, hubo 6 expertos mundiales, entre los cuales estaba el ex arzobispo de Nueva York, digo ex porque ya se murió, el cardenal Egan. Era uno de los grandes canonistas, de los grandes juristas de la Iglesia, vivió más de 20 y pico de años en el Vaticano, era profesor en la Universidad Gregoriana y demás. Entonces, es el código que tenemos en vigencia. Pero había ciertos problemas que no se mencionaban. Era el problema del abuso de los niños, era el problema del abuso sexual, no solamente de los niños, sino también de los adultos. Hemos visto, desgraciadamente, los casos del ex cardenal McCarry y una serie de casos más que han salido que lo que dan es pena y da tristeza cómo se puede llegar. Pero también es como la debilidad humana es inherente también al sacerdote y demás. Pero entonces había que legislar y el Papa Francisco ha legislado. Y contra el culpable, contra aquel que se encuentra culpable, que es un enfermo, es un pecador, es un que hay que tener también misericordia, pero también muchas veces muchos de ellos actuaron a sabiendas de las autoridades, a sabiendas de los obispos, a sabiendas de los superiores, y ahí es donde el Papa ha sido más duro. Dureza contra los que cometen el delito, porque tú cometes una falta, tú tienes que responder, pero más dureza a aquellos que lo sabían y lo consentían. Entonces es cuestión ahora de irlo leyendo, es un mamotreto de unas cuantas páginas que hay que irlas leyendo poco a poco. Y esa es la gran novedad en la Iglesia, aparte, claro, la gran novedad que estamos viviendo de la pandemia. La Iglesia también lo está sintiendo. Ya en el domingo de la Santísima Trinidad, o sea, hace 2 domingos prácticamente, oficialmente se abrieron las iglesias en los Estados Unidos, oficialmente. En la práctica todavía muchas iglesias están medio cerradas. En la parroquia donde nosotros estamos, incluso no se extrañen si cuando vayan a la misa este domingo, se supone que empezará el domingo pasado, pero este domingo haya 2 partes. Una parte en la cual se ponen los que están vacunados, los cuales se pueden mezclar con Raimundo y todo el mundo, y otra parte de los que no están vacunados, que hay que tener un espacio de separación. Bueno, es cuestión de prudencia, es cuestión de que se nos altera la vida. Y es que ciertamente, fíjense, yo veo la cuestión de la pandemia como una bendición de Dios. Cuando uno mira, da una perspectiva a la historia, que esta no es la única pandemia que hemos sufrido, es la más reciente y la que le ha tocado a nuestra época. Cada 100 años hay algún revolú, hay algún lío, hay alguna pandemia, algún problema de este tipo. Pero nos ha enseñado primero a lo frágiles que somos. Fíjense que la economía mundial se ha paralizado prácticamente gracias a una pandemia, gracias a un virus. Gracias a un animalito tan pequeño que se necesitan microscopios muy especiales para localizarle. No se han necesitado ni bombas nucleares, ni cazabombarderos, ni tanques, ni invasiones. Ha sido la simple naturaleza. Es la razón aquello que dicen, Dios perdona siempre, el hombre de vez en cuando, la naturaleza no perdona nunca. Hemos violado la naturaleza y la naturaleza nos está pasando la mano. Pero luego, sobre todo, también ha sido un momento de solidaridad, de momento de reconocer nuestras limitaciones y qué estamos haciendo en nuestra vida. Por ejemplo, ha sido bonito en el sentido de que han podido compartir padres e hijos y esposos y esposas y amigos y amigas, porque no había otra cosa que compartir, porque tenían que estar los 7 días de la semana, las 24 horas encerrados en la casa. También eso ha ayudado a descubrir una serie de maltratos y de violencias y de abusos, porque se está todo el tiempo en la casa con él. Pero es tiempo de preguntarnos qué hacemos con nuestra vida. ¿Que saldrá alguna riqueza? No les quepa la menor duda. Miren, el bautizar a los niños, a los recién nacidos, prácticamente es producto de una pandemia. En el siglo II de nuestra era, hacia el año 180, 185, hubo una gran pandemia en lo que es hoy en día Irak, Kuwait y parte de Siria
y parte de Turquía y del Kurdistán. Una pandemia que era una epidemia de varicela. Los muertos estaban, como dicen en Puerto Rico, los muertos estaban choretos. Los muertos estaban, morían un promedio de 10.000 personas diarias. Entonces, hasta ese momento, también las víctimas importantes, no había las condiciones de limpieza que tenemos hoy en día. Las primeras víctimas eran los niños. Entonces, no podía un niño morir joven sin recibir el bautizo. Pero el bautizo solamente se administraba a los adultos. Entonces, hubo que reestructurar la catequesis y empezar a bautizar a los niños recién nacidos porque corrían peligro de caer en la pandemia y pues ser muertos y demás. Y ahí ya se fue extendiendo y se quedó. Ahora lo raro es bautizar a un adulto. En aquella época, siglo II, siglo III, siglo IV, lo raro era bautizar a un niño. Pero por la pandemia de Justiniano, se le conoce, es donde vino eso. La gran peste, la gran pandemia de la Edad Media que trajo la gran peste y demás, que acabó con la ruta de las caravanas, que provocó la búsqueda de unas alternativas para ir al extremo oriente, a comprar la seda, a comprar la canela, a comprar el cardamomo, a comprar las especias. Entonces había que buscar alternativas. Consecuencia de esas búsquedas alternativas, efectos secundarios, efectos colaterales, el encuentro de dos mundos, el encuentro del mundo americano y el mundo europeo. En consecuencia de eso va a ser también el comprobar prácticamente que la Tierra es redonda y se dio una vuelta, que precisamente en estos días es que celebran los 500 años de la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. O sea, siempre ha habido un algo, a pesar de que las tormentas grandes, sin embargo, los beneficios son todavía más grandes que demás. Bueno, listos. Vamos entonces ahora a que vinimos, a nuestro taller, a nuestra conversación del Evangelio de San Juan. Y mejor introducción, mejor oración que nada sería leer, y los voy a leer por el nombre de todos, el principio del Evangelio. ¿Por qué? Porque todo el Evangelio va a estar construido, toda la teología de Juan va a estar construida sobre estas breves palabras. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios. Ella existía al principio junto a Dios. Todo existió por medio de ella, y sin ella nada existió de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilló en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Apareció un hombre enviado por Dios, llamado Juan, que vino como testigo para dar testimonio de la luz, de tal modo que creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. La luz verdadera que ilumina a todos hombre estaba viniendo al mundo. En el mundo estaba, en el mundo existió por ella, y el mundo no la reconoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a los que la recibieron, los que creen en ella, les hizo capaces de ser hijos de Dios. Ellos no han nacido de la sangre, ni del deseo de la carne, ni del deseo del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Y esto es palabra de Dios, palabra del Señor. La palabra es, por tanto, el momento. Dios identifica a San Juan identifica a Dios con el logos, la palabra. Y todo su evangelio va a ser demostrar esa palabra en medio de nosotros, esa palabra que es vida, esa palabra que es esperanza. Entonces, vamos a empezar con el contenido de la conversación que vamos a tener hoy, más o menos, es el tema, el autor y fecha en que fue escrito y tiempo que cubre, destinatario y propósito, contenido del libro, resumen del libro, peculiaridades, palabras claves o ideas características, grandes eventos, paisajes famosos. Ese es más o menos el esquema del Evangelio de San Juan. Se puede ver más, se puede estar viendo más claro, menos claro, pero pienso que con eso... un paréntesis. Ya pienso que muchos de ustedes han visto Mercedes les envió el nexo, la conexión para bajar
la presentación sobre la Santísima Virgen, sobre María, la María de la historia. Vamos, cuando terminemos, mañana o pasado, en estos días, vamos a poner este PowerPoint para que tengan también notas que coger, los tengan ya montados y demás. El Evangelio de Juan es muy distinto a los tres anteriores. ¿Por qué? Por muchas razones. Primero, que Juan ve la vida desde otra... Cada uno es cada uno y tiene sus cadaunadas, dicen en mi tierra. Y cada uno responde a la visión de la vida, a la visión del mundo y a la visión de según lo que está viviendo. Según el hombre es él y sus circunstancias, decía Ortega y Gasset. Las circunstancias que tuvo que predicar Mateo son muy distintas a las que tuvo que predicar Juan, muy distintas a las que tuvo que predicar Lucas, muy distintas a las de Marcos. Entre los cuatro se nos da una visión panorámica cuatridimensional, si es que existe la palabra, del mensaje de Jesús. Entonces, el autor declara que su intención al escribir es traer a los lectores a la fe. A cada uno, Mateo, su finalidad es predicar a los judíos, a los ex judíos, que en Jesús es el nuevo Mesías, es el Mesías esperado, que es pero la finalidad de Marcos es Jesús es el Señor. En un mundo de césares, en un mundo de héroes, en un mundo de dioses baratos y demás, Jesús es el Señor. Entonces, se está dirigiendo a un pueblo, a una comunidad no judía, que para ellos el judaísmo es como si para nosotros nos hablan de marcianos, no sabían nada de ello. Y Lucas habla mucho más, Lucas es griego, mentalidad más universal, habla mucho más en el rostro de Dios, donde lo vamos a encontrar. Creo que se lo dije en uno de los seminarios. Miren, si hay una cosa que a mí me gusta y que aprendo mucho y que reflexiono mucho, es cuando voy a una ciudad, a la ciudad que sea, perderme en la calle, no a mirar monumentos, que sí, que me interesan, sino a mirar caras, a mirar los rostros. ¿Por qué? Porque el rostro del hermano es el rostro de Jesús. El rostro no es, uno ve rostros de blancos, rostros de negros, rostros de chinos, rostros de hombres, rostros de mujeres. La fotografía de Dios está en el rostro de los demás. Y eso se lo debemos a Lucas, en ese carácter universal. Y Juan ya es otro charco aparte, él come aparte. Juan va a preguntar, va a darnos muchas cosas de lo que se ha escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Esa es la finalidad de Juan un momentito, hay un autor que dice, tratado evangelístico, apologético y teológico, demostrando a través de las señales que Jesús es el Cristo. Señales, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios enviado por el Padre, para que creyendo en Él tengamos vida eterna en comunión con Dios. Fíjese que es interesante, en los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se escriben entre el año 60 y el año 90. El año 60 y el 80, 85. La composición del Evangelio de Juan es a partir del año 90-95. De ahí entonces la duda si fue el propio Juan o fue alguno de sus discípulos o fue, vaya usted a saber quién. Pero señales, nos va a decir que para que creyendo tengamos vida, a través de las señales, Jesús es el Cristo, creyendo tengamos vida eterna. ¿Qué señales va a dar Jesús? 7 milagros del Mesías. 7 milagros. ¿Por qué del Mesías? Porque en toda la tradición profética y demás se decía el Mesías, el que ha de venir, que todavía están esperándole. Por eso, yo no sé si escucharon ustedes el último programa de la tertulia, que hemos empezado a conversar un poco sobre el judaísmo, porque del Islam hemos hablado, del cristianismo supuestamente sabemos lo que es el cristianismo, pero el judaísmo, ¿qué? En tantas religiones como hay, ¿qué? Al fin y al cabo somos de la misma familia. Nuestra abuela sería el judaísmo, nuestro padre sería el cristianismo, nuestros descendientes serían el islam. Y de hecho hay un autor francés, un teólogo francés que afirma que el islam es la religión de la fe. Todo es Alá, todo es Dios el que hace las cosas.
el cristianismo es el judaísmo es la religión de la esperanza. Estamos esperando el Mesías. Nos comportamos bien los islamistas, los seguidores del Islam, porque estamos en la presencia de Dios. Dios que tiene 99 nombres. Dios es misericordia, Dios es perdón, Dios es justicia, Dios es esos 99 nombres. Pero todos indican lo mismo, la misericordia de Dios y la presencia de Dios. Y estamos en su presencia. Los judíos es la espera del Mesías que vendrá. Y por tanto, para que cuando venga me encuentre cumpliendo la ley de Dios, la ley de Moisés. Esa ley que en un primer momento eran 2 mandamientos, en un segundo amar a Dios y amar al peregrino del desierto, en un segundo momento Moisés los estira de 2 a 10, pero siempre teniendo como base a Dios y al prójimo. Los fariseos y los escribas, esos 10 mandamientos los estiran a 613. Y Jesús simplemente dice, uno, amarse unos a otros y punto. Dejemos de chaviendas y de cosas. Pero entonces el Mesías se está esperando. Y luego la religión cristiana es la religión del amor. Amémonos unos a otros. Fe, esperanza, caridad. Fe, esperanza y amor. Fe, Islam, esperanza judío, caridad del cristiano. Señales, 7 milagros del Mesías. Creyendo, 98 veces aparece la palabra creer en el Evangelio de Juan. Entonces, ¿de qué vida es de que está hablando? De la vida no biológica, sino de la vida divina. Es el más, podríamos decir, el más profundo de los evangelistas. De los evangelistas es el que más habla del mundo filosófico. Es la idea que tiene de Dios es precisamente la idea de Dios que es Padre, de Dios que es el Logos, el que existía, la palabra. Dios es la palabra para Juan, Dios es misericordia para Lucas, Dios es el Señor Jesús es el Señor para Marcos, Jesús es el Mesías para Mateo. Cada uno de ellos va. Hay que tener en cuenta también una cosa muy importante, lo que decíamos hace unos momentos. El hombre es él y sus circunstancias. Las circunstancias de Juan, él era de Betsaida, se cree que era de Betsaida. Betsaida es una ciudad pequeña que hay en el lago de Tiberíades, donde eran Andrés, Pedro, Santiago el mayor, el hermano de Juan, y Juan, los Zebedeos, que tenían su negocito de pesca y demás. Una zona que está cundida de invasores, entre comillas, griegos y romanos. Un área de gran influencia griega. Por eso no es extraño que Juan hable de Dios como el Logos, como la palabra. El tema del cuarto evangelio es lo no histórico que le da sentido a la historia, lo infinito que le da sentido al tiempo, el Dios que le da sentido a los hombres y que es por lo tanto su Salvador. Logos es la palabra en griego, el logos, la filosofía griega, sobre todo la filosofía griega en el momento de la invasión a la zona de Galilea, de Galilea, la zona del norte, del sur de Siria. Los romanos primero habían llegado los griegos al sur de Siria, lo que era la actual Siria, parte de Irak, parte de Kuwait y parte de la zona de Israel. Llegan primero ellos, después llegan los romanos. Los griegos establecen los principios, los romanos los comercializan, vamos a llamarle así. Como hoy en día los japoneses, los alemanes inventan, los japoneses mercadean, los americanos venden. Eso es logos, la palabra, el verbo. Para el judío el logos era el creador. En el principio existía la palabra. Nos dice el libro del Evangelio de Juan, el comienzo del Evangelio. En el creador es el logos. Para el griego, la razón del universo. Para todos, para el creyente cristiano, para el seguidor de Jesús de Nazaret, el logos es Dios. Es un paso más allá. Ya no es solo en el año 90, estamos hablando ya de la segunda generación, casi tercera generación de cristianos.
Pensemos las generaciones de los creyentes son desde el año 0 al año 40, del año 40 al año 80, del año 80 al 120. Entonces ya esta segunda, mitad de la tercera, casi comenzando la tercera generación de creyentes. Por eso hay ya más adeptos al cristianismo que no tienen nada que ver con el judaísmo. Entonces empiezan a razonar, empiezan a presentar los conceptos del Evangelio con conceptos filosóficos. No sabemos quién es el autor. No especifica, no había la costumbre de que uno escribía un libro, lo firmaba, hacía el contrato, etc. No, no. La tradición, lo cual pues, nos da a entender pues, que hay muchas posibilidades de que efectivamente así sea. La tradición dice, se le atribuye a Juan, el hijo del Zebedeo. El Zebedeo parece ser que era un comerciante, los hijos del Zebedeo, un comerciante de pescado. Miren, Cafarnaún no fue escogida por pura casualidad. Una ciudad, según Flavio Josefo, en el lago de Tiberíades había 32 ciudades. Yo no sé dónde las meterían, porque hoy en día más de 5 ciudades no caben. Pero bueno, pero eran tan pequeñas aldeas, lo que diríamos hoy día pequeñas aldeas con el rango de ciudad. Pero Cafarnaún era importante. ¿Por qué? Porque todo el comercio, todo el correo, todas las noticias pasaban por las vías romanas. Los romanos eran unos hijos de su buena mamá, pero eran hombres prácticos y con una gran visión de futuro. La prueba tenemos que 2000 años después de haber desaparecido la cultura romana, todavía sigue mandando en el mundo. Y todavía se preguntan muchos arquitectos y muchos ingenieros cómo pudieron hacer las vías romanas, las construcciones, los palacios, las termas, los coliseos, los teatros y demás. Entonces, eso viene de Cafarnaún. Las comunicaciones eran cada 30 kilómetros, o sea, unas 20 millas más o menos, había un sitio para cambiar los caballos, un cambio de postas. Entonces, por Cafarnaún corría la Vía Maris, el camino del mar. El camino del mar que subía de Egipto, siguiendo la costa, atravesaba la Galilea, más o menos por la altura de Haifa, entraba ya en el lago de Tiberíades, allí cambiaban caballos, cambiaban comida, compraban comida. Entonces, Zebedeo era un pescador, que tenía a su cargo varias barcas. Era clase media alta, vamos a llamarle así, porque tenía varias barcas, tenía varios negocios, le atendían sus hijos, etc. Estaba en combinación con Simón Pedro, con Simón, después el apellido de Pedro, el pegote del Pedro se lo dará a Jesús. Pero y allí cerca de Cafarnaún había una ciudad, Magdala. En Magdala era donde procesaban el pescado, porque, déjame decir, las neveras se vinieron a inventar en el siglo XIX, y el pescado como la visita, los 3 días apestan, ¿no? El pescado había que cuidarlo, entonces se cuidaba en salazón, y eso podía durar años. Entonces, Magdala era una ciudad importante, gran negocio, del pescado. Entonces, Jesús, ¿dónde va a ir? A mitad del desierto, donde lo que hay son piedras y animales y demás, va donde está la gente. Y va a Cafarnaún. Y allí empieza a predicar. Continúa predicando. Él va buscando donde está la gente para dar su mensaje. Entonces, ahí es donde se viene a decir que probablemente el hijo de Zebedeo fuera Juan. En el siglo II, en el año 130, la tercera generación, San Ireneo, discípulo de Policarpo. Policarpo es uno de los discípulos de Pedro. Habla, que fue también discípulo de Juan, dice que Juan escribió este evangelio durante su residencia en Éfeso, en Asia Menor. A partir de Ireneo, los padres de la Iglesia coinciden que Juan es el autor. O sea, hasta la tercera, de 0 al 40 primera, 40 al 80 segunda, 80 al 120 tercera, la cuarta generación ya se empieza a hablar, se atribuye de que el autor del evangelio, cuarto evangelio, es Juan. Clemente de Alejandría escribió que Juan compuso este evangelio espiritual. Fíjense que desde el primer momento
es un cambio profundo. Los tres sinópticos, presentación práctica, la tarjeta de presentación. Mateo, Marcos y Lucas. Mateo a los ex judíos, Marcos a los que no tenían nada que ver, a los genéricos, vamos a llamarle así, y Lucas al sentido más universal. Juan va a ser desde el mundo filosófico, desde el mundo griego en el cual él se va a establecer. También otra de las razones por qué no aparecen nombres, porque entonces el autor identifica a uno de sus discípulos al cual Jesús amaba, el cual puede llevar a pensar que se refiere a Juan, quién es el autor. Pero bueno, 100% garantías no las hay. 100% garantías no se pueden atribuir porque no los hay. Entonces, eso es lo que hay. Pero ¿quién era Juan? Juan era uno de los hijos del Zebedeo, pescador de Galilea. Marcos nos dice, capítulo 1, verso 19-20, su madre era Salomé, probablemente hermana de María, la madre de Jesús. Ahí les doy unas citas de Mateo 27-56, Marcos 15-40, Juan 19-25. Juan creció en el negocio de la pesca como su hermano Jacobo. Jacobo es Santiago, Sant Jacob. Entonces, Sant Jacob se pasó a Santiago, y ahí sí, por eso se llama Santiago. Y con Pedro y Andrés, los cuales dejaron el negocio para seguir a Jesús. Boanerges se le llama hijos del tumulto, hijos del trueno. ¿Por qué? Pues porque siempre querían las cosas a la tremenda. Es lo que en una ocasión que salen de predicar en un sitio, les tratan mal, eran samaritanos y judíos se llevaban a las bofetadas. Es como palestinos y judíos hoy en día, se necesitan, se aman, pero se odian mutuamente. Pues entonces no es nada nuevo lo que ocurre ahora, porque ya ocurría en tiempo de Jesús. Preguntaron a Jesús si enviaba fuego del cielo. Pidieron a su madre que solicitara a Jesús que los hiciese sentar a los primeros al centro de su reino. Juan relata cómo Jesús llamó hijos del diablo a los incrédulos. Jesús transformó su carácter convirtiéndolo en el apóstol del amor. Amados, amémonos unos a otros porque amor es de Dios y el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Dicho sea de paso, no nos va a dar tiempo hoy, llevamos media hora, pero la obra de Juan es la más completa, si cabe. Tiene un evangelio, 3 cartas y el libro de la Revelación, el libro del Apocalipsis. Mateo solamente tiene un evangelio, Marcos solamente tiene un evangelio, Lucas tiene el evangelio y los hechos y para de contar. Luego después sí hay una serie de evangelios apócrifos, una serie de historias muy interesantes y muy edificantes. Un momentito, por favor. Hay que echar agua a las cuerdas porque si no las cuerdas se rompen. Así que, esperen un segundito. Ajá. La omisión del nombre de Juan y su hermano Jacobo, etc. Salomé probablemente la hermana de María, madre de Jesús. Juan creció en el negocio de la pesca con su hermano Jacobo, hijos del trueno. Jesús transformó sus ínfulas en pacificador. ¿Qué fechas, qué etapa de los 2 primeros siglos? Fíjense, los 3 primeros siglos son fundamentales para la creación, el nacimiento y la expansión del cristianismo. La fisonomía, igual que cuando una mujer queda encinta, queda embarazada, durante 9 meses lleva en su vientre una criatura. Parece ser que los 3 primeros meses son los más decisivos, los que van a marcar, ya van a marcar si es niño o niña, o si son 1, son 2 o son 3. Sí, mi mamá tuvo 2 partos de gemelas. Los primeros murieron porque nacieron 7 mesinas y no eran después de mí. Y no murieron, punto. Y después cerró la fábrica también con gemelas. Mis 2 hermanas gemelas, siempre que han quedado embarazadas, lo primero que han preguntado al médico, no me importa si es niño o niña, lo que quiero saber si son 1 o son 2. Porque parece que 2 es too much, parece. Pero como quiera, hubieran venido 2, hubieran venido con el mismo cariño. Además, uno sabe que lo que decía mi abuelo, cuando Dios manda un bebé, lo manda con el pan debajo del brazo.
Lo que pasa es que muchas veces nos olvidamos de buscar debajo del brazo y buscamos en otros sitios en vez de la educación de los niños. Pero bueno, vamos a continuar. La fecha en que se escribió Juan varía. Lo más probable es que haya sido escrito por el año 90 después de Cristo en Asia Menor, en Éfeso, un medio gentil que requeriría explicación de los asuntos judíos. El tiempo que narra es desde Juan el Bautista hasta la resurrección de Jesús. Vamos por partes. ¿Por qué no se sabe cuándo se escribió? Pues porque los ejemplares que han llegado, las tradiciones, las noticias que nos han llegado a nosotros digo, a la cristiandad, en los años recientes, estamos hablando de 2 o 3 siglos, no hay nada cercano y no hay sobre todo referencias colaterales. ¿Qué quiero decir con referencias colaterales? Que en comunidades apartadas se hablaba de los textos de Juan, de los textos de la tradición de fulano de tal, de los textos de Lucas, de los textos de Mateo, de los textos, no hay ejemplares de ellos. Bueno, y yo, sobre todo, hay un dato muy interesante. Cambia completamente la presentación del Evangelio. El Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas es la biografía, entre comillas, no la biografía, pero sí un dato, un intento de presentar una doctrina en forma biográfica. Juan no, Juan es la reflexión. Está en Éfeso. Éfeso era una de las 4 ciudades más cultas que había en tiempos del siglo I. La primera era Alejandría. Alejandría era la capital del pensamiento, donde estaba la biblioteca más grande de la antigüedad. La segunda era Corinto, también en Grecia, en el mar Egeo, que me conectaba por allí cerca del mar Egeo y el mar Mediterráneo. Era la capital, usando las similitudes, era el Nueva York de entonces. Cruce de filosofías, cruce de religiones, cruce de comercios, cruce de poca vergüenza. Había un templo que está en lo alto de una montaña, un templo de la diosa Venus, donde la forma de tener actos de culto era tener relaciones sexuales. Entonces, eran las prostitutas de Corinto eran las más solicitadas, las más exquisitas del tiempo. Es así que para decir prostituta de una forma elegante se decía muchachas de Corinto. Pero además de eso, era un centro de cultura muy importante y de pensamiento muy importante. Éfeso, Corinto, Roma y Atenas. Entonces, en Éfeso, por ejemplo, está la segunda biblioteca más importante de la antigüedad, la biblioteca de Celso. Corinto, Éfeso y 2 o 3 ciudades grandes importantes se desaparecieron por un gran terremoto que hubo hacia el siglo IX de nuestra era, que acabó con todo ello. Un gran cataclismo. Entonces, eso causó que se movieran a otro sitio y construyeran una ciudad nueva. Pero las ruinas de Corinto solamente están investigadas un 10%. Es una gran explanada que hay, está bajo tierra, está toda la civilización que había allí metido. El tiempo que narra es desde Juan el Bautista. Entonces, ¿por qué se traslada a Éfeso? Se traslada a Éfeso huyendo. Y porque la comunidad de Éfeso, la comunidad cristiana de Éfeso, es más gentil que judía. El primero casi, por así decir, el único que se mete con los judíos y que se va a pescar entre los judíos nuevos cristianos es Pablo. Los demás fueron poco a poco. Los demás no sabemos absolutamente nada. Cuando hay la noche de la Pasión, la noche del Jueves Santo, todo el mundo cogieron la judilanga, como decimos vulgarmente. Todo el mundo se desapareció. Después venimos a saber de ellos con la resurrección, Pedro y Juan, después Tomás, que mete el dedo, de Santiago, es el responsable de Jerusalén, y los otros 9 discípulos, los 8 discípulos, nunca más se supo. Hay rumores, hay tradiciones orales que fueron para tal sitio, pero no. Entonces sabemos después de Pablo, pero Pablo no conoce a Jesús. ¿Entiendes? Es un misterio lo que hay ahí metido. Ahora, ¿qué es lo que nos narra fundamentalmente Juan? Desde Juan el Bautista hasta la resurrección de Jesús. Esa época, ese segmento de tiempo.
Eso es lo que nos va a ir narrando él posteriormente. Ay, vamos a ver. Ese es un cuadro muy complicado. Vamos a ver. ¿A quién destina, para quién escribe Lucas? Escribe para su amigo Teófilo. Con el nombre de Teófilo se pueden interpretar dos cosas. O que efectivamente un amigo de él se llamaba amigo de Dios, Teos y Filos, amigo de Dios. O era una comunidad dispersa, una comunidad devota, una comunidad grande. Juan, pues también es genérico, vamos a llamarle así. Hoy en día que estamos con la cuestión de las vacunas y demás, qué vacuna se pone uno, qué vacuna se pone otro, hay vacunas genéricas, pues a eso ¿por qué? Pero se dirige a gentiles. Cuando decimos gentiles, viene la palabra gens en latín. Gens es seres humanos, la gente, seres humanos anónimos, seres humanos genéricos, vamos a llamarle así. Y los judíos, los seguidores del judaísmo. ¿Por qué sabemos que se dirige a judíos? Porque usa de la palabra Mesías en hebreo para hablar del ungido. La palabra ungido se dice Christos en griego, mientras que el concepto del elegido de Dios, del Mesías, es hebreo, viene del hebreo. Esta era la estrategia que Pablo ha predicado a los judíos en las sinagogas. Cuando Pablo iba, pues Pablo tenía, primero, que Pablo del grupo de los 12, él no era del grupo de los 12, pero se arrejunta un poco, se hace pasar, ¿no? Era el único, del grupo primero de los seguidores de Jesús, era el único que tenía título universitario. El único que sabía leer, escribir y pensar en varios idiomas. Porque los demás, Simón el Celotas era un guerrillero. Felipe y Andrés eran seguidores de Juan el Bautista. Pedro y Santiago y Juan eran pescadores. O sea que poco se podía saber. De Bartolomé, pues lo único que se sabe que era un hombre justo, punto, no sabemos más. Sin embargo, Pablo, pues sabemos quién era, él mismo nos lo cuenta, soy hijo de migrantes, soy hijo de la diáspora, judío, de los fariseos, del grupo de los fariseos, lo cual quiere decir que era un grupo educado. Y déjenme decirles, no todos los fariseos eran mala gente. Eran que se dejaban de llevar de hecho, en el grupo primero de los seguidores de Jesús hay un buen grupo de fariseos, porque eran honestos, eran sinceros, pero eran hacer cosas. Por eso muchos de nosotros podríamos llamarnos de la secta de los fariseos, porque en la iglesia hacemos cosas. Hacemos el rosario, hacemos la hora santa, hacemos ¿cómo se llama? La ultrella de los cosillistas, hacemos cosas. Y pensamos que con hacer cosas, y eso es lo que importa, no es hacer cosas, es lo que nos va a decir el Evangelio, es vivir el espíritu del Evangelio. Y el espíritu del Evangelio es reconocer que Jesús es el Señor, es reconocer la presencia de Dios en nuestro mundo, es reconocer la misericordia, etcétera, etcétera, etcétera. Judíos, usa la palabra Mesías. Gentiles, el tono del Evangelio es muy universal, incluyendo a judíos y a gentiles. O sea, la llamada universal a la salvación ya empieza con Juan en su Evangelio, en sus cartas, en las cartas que va a escribir a los cristianos. Propaganda, propósito evangelista, la palabra creer aparece 100 veces en el Evangelio. Propósito evangelístico, palabra creer. Se ha escrito para que crean que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengan vida en su nombre. Además de Jesús, muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. O sea, él va a presentar aquellas cualidades, aquellas cosas que sabe que pueden ser buenas. Apología de Juan a través de 7 señales, o sea, la defensa de símbolos que él usa. Conversión del agua en vino, sanación del hijo del oficial del rey, sanación del paralítico, alimentación de la multitud, caminando sobre las aguas, sanación del hombre ciego, resurrección de Lázaro. Son signos
que Él utiliza para que crean en Él, o sea, que Juan utiliza para que, miren, señores, este Señor que les he presentado es el que trae la vida al mundo, el que nos ha salvado, el que nos ha traído, el que nos ha llevado, el todo. Las 7 señales, nos va a decir. 7 señales que van a ser las que, ahí las tienen, aparecen todas, las que van a ir surgiendo en el Juan el Bautista, con el bautizo de Jesús, Jerusalén, la sanación del paralítico, la fiesta de los tabernáculos, las discusiones con los fariseos, la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro es el culmen de todos los milagros que podía hacer Jesús y que nadie se había atrevido a hacer hasta ese momento como seguidores del Evangelio. Ahí más o menos les pongo un mapa de la vida de Jesús. Si se fijan, pónganse al lado izquierdo en el mapa, donde pone, fíjense que por ahí, siguiendo la costa, hay una línea negra, una negra más intensa, que va subiendo Emaús, Jope, Samaria, Nazaret, Caná, Cafarnaún, Acre. A través de Acre cruza al mar de Galilea. Y del mar de Galilea sube por Betsaida, Cafarnaún, Betsaida, sube ya hacia Siria. Esa era la ruta de la vía Maris, la que iba Jesús, iban los comerciantes, los negociantes, los militares, iban siguiendo esas rutas. Rutas que cada 30 kilómetros había una jornada. Era todo lo que podía caminar una persona a pie, y por eso también van a utilizar eso los misioneros en California. Los misioneros en California, cada 30 kilómetros había una misión. La que funda Fray Junípero Serra es uno de los que funda esas misiones, porque es todo lo que podía caminar un fraile en un día. Más de 30 kilómetros no da el cuerpo para tanto. Entonces aquí estaba tomado de las formas de caminar y de transcurrir las jornadas los romanos en el tiempo de Jesús. Juan es el evangelista espiritual. Para leer a Juan no se necesita mucha preparación académica, podemos decir así. Es sencillo en lo que él dice. Profundidad de pensamiento, sencillez literaria. Aménse unos a otros. Qué cosa más profunda que esa. En la boda de Caná, cuando dice, no tienen vino, y él le dice a su madre, ¿y a mí qué? Ni a mí me viene, pero madre es simple, hagan lo que les dice. Entonces le ponen la tesitura que tengan que ir haciendo lo que el Señor, lo que las muestras de presencia de él. Da preeminencia a la deidad de Jesús. O sea, para él Jesús es el que tenía que venir, el que estaba ya, por eso en el principio era la palabra. Él lo identifica a Jesús como el logos, la palabra. Jesús es mayor que la religión misma, mayor que la Torá. La Torá es el resumen de la ley, perdón. La Torá es los 5 primeros libros de la Biblia, mayor que el templo. Es cuando dice, destruyan este templo y yo lo construyo en 3 días. Echándote el pegote aquí que vas a construir una cosa que tardaron más de 40 años en hacerlo. Ellos no estaban entendiendo que el templo era él. Mayor que el significado de las fiestas, que es más importante, el sábado o la persona. Por eso las grandes discusiones que tiene con los fariseos y demás, sobre qué es más importante, el sábado, qué es más importante, otra de las cosas, cuando encuentran metiendo fuera de base a la adúltera, la ley dice que hay que matarla, que no hay más vuelta de hoja. Entonces, que el que esté libre del pecado, que te tire la primera piedra.
O sea, él está por encima de la ley, mayor que Jacob, mayor que el mismo Abraham. La persistencia mayor de la religión misma del judaísmo, Jesús y el Padre son uno. Muestra su gloria que viene del Padre. Eso está en el prólogo. Quien vio a Jesús vio al Padre. Esa es una discusión que tiene con Pedro. Quien ha visto, me ve a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué surge esa polémica? En un momento dado, Felipe y Tomás y algún otro más le preguntan, Señor, muéstranos al Padre. Entonces le voy a decir, pero venga acá, llevamos 3 años aquí veteando y enseñando y diciendo y trayendo, y ahora me dicen que mira, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, pues el Padre y yo somos una misma cosa. Él continúa el trabajo del Padre, resucita a quien quiere como el Padre, posee la potestad de juzgar en lugar de su Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre. Jesús tiene la vida en sí mismo como el Padre. Jesús es el único camino hacia el Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Se nos presenta como el camino para llegar al Padre, es Él. Acepta adoración como Dios, como quien le corresponde. Los milagros, eso es la prominencia de la deidad de Jesús. El mayor que la religión, el Padre, Jesús y el Padre son una sola cosa. Tenemos una esquizofrenia, son dos en una. Bueno, llamémosle como queramos, pero que lo entendamos. Acepta adoración como Dios, como quien le corresponde. Ahora, los milagros que él hace son milagros, son señales del Señor que viene en medio de nosotros. La multiplicación de los panes, la multiplicación de los panes va a traer su cola, porque después van a querer ir detrás de él a pedir la comida, a pedirle el pan. Entonces, cuando todo el capítulo 6 de San Juan, de hecho lo empezaremos a leer próximamente, porque el Evangelio de Marcos es muy corto y el mes de junio, normalmente suele caer en junio, julio, en el verano siempre cae, se rellena con el capítulo 6 y 7 del Evangelio de Juan, que tiene que ver con la Eucaristía. Entonces, ahora, hay también una cosa muy importante. Él se siente judío, se siente profundamente judío. Por eso ese rechazo fuerte contra la ocupación romana y contra la ocupación griega. ¿Por qué sabemos eso? Por datos pequeños, pero datos importantes. Da gran énfasis a las fiestas nacionales judías. Nos habla de 3 Pascuas de Jesús. Nos habla de la fiesta de los tabernáculos, de la fiesta de la dedicación, de un festival no identificado. Entonces, ¿por qué digo que era profundamente nacionalista, profundamente judío? Los judíos estaban ya hartos de ocupación de griegos, de ocupación de romanos, querían ser libres. Antes habían luchado con los filisteos, con los cananeos, con los jebuseos, con los hititas, con Raimundo y todo el mundo que aparecía por allá. Cuando ya estaban más o menos en su sitio, en su trono, o controlando el país, les invaden los griegos, luego les invaden los romanos. Entonces están ya hartos. Entonces una de las formas de protestar contra esa ocupación es usar nombres y celebrar fiestas judías. Nombres, por ejemplo, José. José es el hijo menor de Jacob, el que tiene los sueños. José se entera del embarazo de María a través de un sueño. José se entera de que lo quieren matar al muchachito a través de sueños. Es lo que iluminaba el precedente de José, el hijo de Jacob, a su familia. María es un nombre también profundamente judío. María era la hermana de Moisés. María es Miriam. Simón era uno de los 12 hijos de Jacob. Rubén Simeón le dijo, Simeón y Simón es lo mismo. Rubén Simeón le dijo, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Entonces, la fiesta de los tabernáculos es la fiesta en que se conmemora la entrega en el desierto, la entrega de la ley de Dios, la dedicación, también la dedicación a Dios de la vida. Describe de manera especial el ministerio de Jesús en Judea. O sea, Jesús predicó en prácticamente 3/4 partes de lo que es hoy en día Israel y parte de la Cisjordania. Pero fundamentalmente él va, según en el Evangelio de Juan, en Judea. Pensemos que todo lo que es el territorio de Israel
estaba dividido en 11 bloques. La tierra en 11 pedazos. ¿Por qué 11 si ya eran 12 hijos? ¿Por qué? Porque los hijos de Leví, todos los descendientes de Leví, llegaron a un acuerdo de que ellos se iban a encargar de todo lo relativo al culto, al templo, cuando venía el templo, al arca de la alianza, a preparar los sacrificios, a que todo se hiciera con las normas y demás. ¿Y cómo los mantenían? Todas las tribus pagaban una especie de tax, de salario, para que los de Leví tuvieran ese trabajo de encargarse del templo y demás. Entonces, me están diciendo que son las 5 de la tarde. Pues entonces estamos fregados y nos está acabando el tiempo. Describe de manera especial el ministerio en Judea. Judea era una de las regiones que quedan, de las 10 tribus, 11 tribus, 9 van al exilio en Babilonia. Babilonia quedaba en lo que es parte de Irak, parte de Irán, parte de Afganistán. Toda esa parte hacia la derecha del mapa era la zona que ocupaba Babilonia, el gran imperio a combatir. Entonces, los únicos que quedan son Judea y la tribu de Judea y la tribu de Neftalí. Los demás desaparecen. Volverán a juntarse el día que vuelva el Mesías. Son las 10 tribus perdidas de Israel. El día que vuelva el Mesías, ellos se juntarán y demás. Presenta a Cristo en el aspecto interpersonal de su ministerio, Nicodemo, la mujer samaritana, etc. Bueno, esto se acabó por el día de hoy. Perdonen que no hayamos comenzado a tiempo, pero dificultades técnicas, ya ustedes saben, la cuestión de la técnica muchas veces se nos escapa, pero bueno, nos esperamos el próximo sábado, si Dios quiere, pero antes de eso, el miércoles y el jueves vamos a tener la tertulia. La tertulia, como les dice al principio, vamos el otro día, vamos a hacer una presentación breve, porque no hay mucho tiempo, del judaísmo. De ahí entonces, para que nos sean familiares las fiestas, nos sean familiares las tradiciones y demás. Y paso a la canasta. Esto no es de gratis, así que como el dinero está hecho para gastarse, eso yo lo dejo a su discreción. Pero sí les pido que recen por nosotros, para que tengamos todavía fuerzas para seguir haciendo locuras de Zoom y de toda esta chavienda y de todas las cosas y demás. Nada más. Que Dios les bendiga a todos, que Dios nos acompañe y recemos al corazón de Jesús. Que el próximo viernes es la fiesta del corazón de Jesús. El próximo viernes ya hablaremos de las fiestas móviles del Señor. Son 4 fiestas móviles. En la Santísima Trinidad, Corpus Christi, que es mañana, Sagrado Corazón, y Jesús, Cristo Rey, el Señor de Cristo Rey, que ahora se ha pasado la fiesta de Cristo Rey al final del año litúrgico. Pero bueno, vamos a rezar un Padre Nuestro para que el Señor nos bendiga, nos ayude y nos dé el pan de cada día. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Que María Santísima nos acompañe, que María Santísima sea para nosotros ejemplo. Nos te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos protege, que el Señor nos acompañe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo miércoles y jueves en la radio. Hasta el próximo sábado, si Dios quiere. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a seguir viviendo, a seguir luchando.